Sé que soy grabado sobre la palma de su mano, y Él no me olvidará. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido. Delante de mí están siempre tus muros. Isaías 49:16. Qué maravilloso saber que Dios nunca se olvidará de nosotros porque nos tiene esculpido en sus manos. ¡Qué maravilla! Dios es maravilloso, es lindo. Vamos a continuar leyendo la Biblia en Primera de Crónicas. El día de ayer estaba yo leyendo de Primera de Crónicas del 16 al versículo del 37 y tenía que llegar al capítulo 18, versículo 17, pero terminé antes. Entonces el día de hoy vamos a reponer esa lectura para que podamos entender lo que ayer, estábamos leyendo acerca de la promesa de Dios para David, en donde David le dijo que él quería hacerle una casa, ¿se acuerdan? Y para Dios eso fue sumamente agradable, pero él le dijo que él no lo iba a hacer, que quien lo iba a hacer iba a ser Salomón, pero le prometió que uno de su descendencia iba a heredar literalmente, a reinar en el mundo, y estamos hablando de Jesucristo. Y entonces la oración de gratitud, y hubo una oración de gratitud de David hacia Dios, que es maravillosa, porque ¿tú qué harías si tú tienes una idea y de repente Dios te dice, es muy buena idea, muchas gracias, me encanta, pero no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo? Y él, David, ese corazón hermoso de él, le dijo, ¿quién soy yo, oh Señor, Dios mío? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, oh Dios, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. Hablas como si yo fuera una persona importante, oh Señor Dios. ¿Qué más puedo decirte acerca de la forma en que me has honrado? Tú sabes cómo es realmente tu siervo. Señor, por amor a tu siervo y según tu voluntad, hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer. Oh Señor, no hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones que les impidieron el paso. Elegiste a Israel para ser tu pueblo para siempre y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. Y ahora, oh Señor, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia, que sea una promesa que dure para siempre, que tu nombre sea afirmado y honrado para siempre, de modo que todos digan, el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel es Dios de Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Y ahora, oh Señor, oh Dios mío, no me he atrevido a elevarte mi oración porque has revelado a tu siervo que construirás una casa para él, una dinastía de reyes, pues tú eres Dios, oh Señor, y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Ahora te has complacido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti. Pues cuando tú concedes una bendición, oh Señor, es una bendición eterna. Gracias Dios por esto que David, por la gratitud con el que él se mostró. Leamos por favor el versículo desde aquí en donde David oró humillándose y dice, alabando a Dios, reconociendo las bendiciones de Dios y aceptando sus decisiones, promesas y mandatos, muchas veces somos rápidos
para hacerle peticiones a Dios y para contarle nuestros problemas. Pero estos otros elementos de la oración pueden profundizar nuestra vida espiritual. Toma tiempo para alabar a Dios, para enumerar sus bendiciones y para afirmar su compromiso de cumplir lo que Él ha ordenado. Dice, la referencia de David en Éxodo de Egipto debe haber tenido un significado especial para los primeros lectores de Primera de Crónicas, quienes comenzaron o acababan de completar el gran éxodo de su cautiverio de Babilonia. Recordar las promesas, la misericordia, la protección de Dios a sus antepasados durante el éxodo de Egipto debe haber sido alentador para los desterrados que regresaban a Israel, lo cual Dios había prometido que sucedería. ¿Qué les parece? Pues aquí finalmente vemos cómo David reconoce todo lo que ha hecho. Dime, ¿tú en algún momento te has sentado a reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Has podido enumerar y voltear hacia atrás y decir, Señor, gracias? ¿En algún momento te has dado tiempo de reconocer las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida? Te voy a decir algo que también puede ser un buen ejercicio para ti. Digo, te voy a ser honesta, también lo hice en algunas ocasiones. De repente yo digo, sí, lo voy a hacer siempre y lo dejamos de hacer por las cosas, todas las cosas que tenemos que hacer. Pero a veces es muy bueno tener una libreta, que sí, justo es la que tengo aquí, mira, es esta libreta en donde voy escribiendo los deseos de mi corazón para que Dios lo haga. Le pido, le pongo fecha y cuando Él va cumpliendo sus promesas le voy poniendo estrellita. Y bueno, una recomendación es que cuando de alguna manera lo bueno, lo malo lo puedas escribir y después puedes reconocer que también Dios actúa cuando evita algunas situaciones y le demos gracias. Gracias por esas malas situaciones. Pero lo importante es, ten una libreta, pídele así lo más simple. Yo de repente, de verdad, o sea, le he pedido hasta un lugar de estacionamiento, le he pedido que mi comida sepa rica, que le guste a las personas. De repente busco estar en un lugar que me encante. Le pido cosas a veces tan simples, tan vanas, que la gente no se atreve a pedir. Y cuando yo le pido todo el tiempo, para mí eso es un ejercicio, de verdad, porque me doy cuenta cómo Dios está con nosotros todo el tiempo, muy cerquita de nosotros, y a Él le gusta, y a mí me encanta. Sigamos leyendo con el capítulo 18. Anota el deseo de tu corazón, el milagro que Dios quiere que haga en tu vida, eso que le estás pidiendo, que estás clamando. Anótalo en una libreta, ponle fecha, pon la petición y cuando Dios te lo cumpla o te diga algo en el corazón, anótalo para que cuando sientas que Él no te está escuchando o que empieces a no valorar tu vida, solamente voltees al pasado y recuerdas y digas, claro que sí, Dios hizo esto en mí, y podamos voltear con nuestra familia y recordarlo también y decirle, si Dios hizo esto con nosotros, ¿cómo no hará todo lo que nos ha prometido? Bueno, seguimos, si no me sigo, es capítulo 18, hazañas militares de David. Dice, las victorias militares de David. Después David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gat y las ciudades vecinas. David también conquistó la tierra de Moab y los moabitas, a quienes se le perdonó la vida. Se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. David también destruyó las fuerzas de Hadadezer, rey de Soba, hasta Hamat. Cuando Hadadezer marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates, David capturó 1,000 carros de guerra, 7,000 conductores de carros de guerra y 20,000 soldados de infantería. Les lició los caballos de Tiro, excepto los necesarios para 100 carros de guerra. Cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey Hadadezer, David mató
a 22,000 de ellos. Luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaron tributo. Así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Hadadezer, junto con su gran cantidad de bronce de las ciudades de Teba y de Cun, que pertenecieran a Hadadezer. Tiempo después Salomón fundió el bronce y moldeó un enorme tazón de bronce llamado el Mar, además de las columnas y los diversos objetos de bronce usados en el templo. Cuando Toi, rey de Hamat, se enteró de que David había destruido a todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a su hijo Joram para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Hadadezer y Toi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Joram le obsequió a David muchos regalos de oro, de plata y de bronce. El rey David dedicó todos estos regalos al Señor, junto con el oro y la plata que había traído de las otras naciones de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalec. Abisai, hijo de Sarbia, aniquiló a 18,000 edomitas en el valle de Sal. Puso guarniciones militares en Edom y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilub, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Ahitob, y Amilec, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de guardia, personal del rey, y los hijos de David servían como ayudantes principales del rey. Vamos a leer las descripciones de estos versículos, que a veces cuando leemos dice, pues es una historia en donde David literalmente tenía siempre la victoria en todo lo que él enfrentaba. Aquí vemos, en Samuel 8:1-2 se registra que David mató a 2/3 de los habitantes de Moab. Su antepasada Ruth era oriunda de la tierra de Moab. David fue un gobernante victorioso y justo. Vemos en el radiante triunfo de David un indicio de cómo será el reino de Cristo, justo y completamente victorioso. Si la gloria de David fue grande, cuanto más lo será la gloria de Cristo. La maravillosa noticia para nosotros es que por medio de la fe podemos estar vinculados íntimamente con Jesucristo y un día participar de su gloria y reinar con Él. ¿Te has sentido así? Nosotros estamos participando justo con Él. El día de hoy que te estoy leyendo, el día que tú estás hoy leyendo también la Biblia, escuchando la Biblia, por supuesto estamos participando y llenándonos de esa sabiduría. Cuando David recibió los regalos del rey Toi, los dedicó a Dios, porque reconoció que provenían de Él y que tenían que ser usados para Él. Es fácil pensar que nuestras bendiciones materiales y financieras son únicamente a causa de nuestras habilidades y esfuerzos, y olvidarnos que provienen de un Dios de amor, que lo vemos en Santiago del versículo 1 al 17. ¿Qué le has dado tú a Dios? ¿Dedicas tus dones y recursos a Dios? ¿Los usas para su gloria? Él le indicará cómo ponerlos en práctica. El primer paso es estar dispuesto y el segundo es complementar su disponibilidad con acción. Todas las batallas mencionadas en este capítulo muestran cómo Dios le daba a David victoria tras victoria por medio de sus habilidades y un poco de suerte. Así como David reconoció el papel de Dios en sus éxitos, nosotros también debemos hacerlo.
no te atribuyas el mérito que le pertenece a Dios. Eso es sumamente importante. A veces, de verdad que Dios nos da la victoria en las cosas que le pedimos, que le hacemos, porque a veces, Señor, ayúdame para que esto resulte, ¿no? Es un examen o un trabajo o algún convenio, lo que tengas que hacer, o mi día a día. De verdad que a veces yo necesito hacer negociaciones diarias y muchas veces de repente como que mi cabeza se empieza así como a distraer. ¿Y sabes qué hago? Lo único que le digo es, Dios, por favor, ayúdame con esto, porque quiero que sea un poquito más fácil, por favor. Y entonces esa negociación, la verdad es que cuando se convierte en fácil, pues lo mejor es darle la victoria a Dios, porque quiero que la próxima también me ayude y me ayude y me ayude. Y si a veces se me ha olvidado, Dios, te pido una disculpa. Pero bueno, yo te lo recomiendo porque Dios es hermoso para con nosotros. Seguimos leyendo Crónicas, donde David derrota a los amonitas. Después de un tiempo murió Nahás, rey de los amonitas, y su hijo Hanún subió al trono. David dijo, le mostraré lealtad, Hanún, porque su padre Nahás siempre me fue leal. Entonces David envió mensajeros a Hanún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Hanún, ¿realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? No, David, los ha enviado a espiar la tierra para luego venir y conquistarla. Entonces Hanún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que les había sucedido a sus hombres, envió mensajeros para decirles, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados por su aspecto. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de qué tan seria había provocado el enojo de David, Hanún y los amonitas enviaron 34 toneladas de plata para contratar carros de guerra y sus conductores de Aram Naharaim, de Jaramacá y de Sodá. También contrataron 32,000 carros de guerra y lograron el apoyo del rey de Macá y su ejército. Estas fuerzas acamparon en Medeba, donde se le unieron las tropas amonitas que Hanún había reclutado con sus propias ciudades. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la ciudad, mientras los otros reyes tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Quiero que leamos estas descripciones antes de pasar de hoja, en donde dice, la tierra de Amón limitaba el occidente con Israel. Esta nación tenía un origen infame. Su fundador, Ben-Ammi, fue concebido por incesto entre Lot y su hija. En Génesis 19, 30 y 38. Los amonitas, enemigos perpetuos de Israel, alcanzaron su mayor apogeo en los días de los jueces. David fue el primer líder militar de Israel que los subyugó durante muchos años. No pudieron causar más conflictos. Del versículo 2 y 3 leemos, Hanún malinterpretó las intenciones de David. Tanta desconfianza que desató una catástrofe sobre sí mismo. Debido a las malas experiencias que nos suceden, es fácil llegar a desconfiar de todos y pensar que sus acciones deben ocultar alguna doble intención. Es cierto que es sabio ser cautelosos cuando tratamos con otros, pero no deberíamos suponer que todos sus actos son malintencionados. Los hombres israelitas siempre usaban barba. Que los afeitaran a la fuerza ya era bochornoso, pero encima de eso también los dejaron semidesnudos. Lo que hizo Hanún humilló a estos hombres e insultó a Israel.
En lugar de admitir su error y buscar el perdón y la reconciliación, Hanún gastó una gran suma de dinero para cubrir su falta y al final terminó pagando un precio aún mayor. A menudo cuesta más tratar de encubrir un error que admitir algo con sinceridad. En vez de agravar un error poniéndose a la defensiva, busque el perdón y la reconciliación tan pronto se dé cuenta de su error. Se ahorrará a usted mismo y a los demás muchos sufrimientos y problemas. Entonces, sí, a veces es muy difícil pedir perdón, aceptar nuestro error, decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y aquí se ve como este rey gastó muchísimo más tratando de defenderse en lugar de aceptar su error. Bueno, pero vamos a ser honestos, a lo mejor ni siquiera él pensó que había sido un error, tal vez él pensaba que estaba en lo correcto y que al final después de hacer hecho eso, pues si pensaba que David nada más había mandado a las personas a que dieran el territorio para después hacerles la guerra, tal vez él al hacer eso no admite el horror y tal vez ni siquiera lo acepta, pensando en que él había hecho lo correcto y que él actuado antes, ¿no? O sea, siento que también tiene mucho que ver que la persona tenga esa sabiduría, ese entendimiento, y por eso es importante que cada vez que hagamos algo y que tú creas que tú hiciste lo correcto, pues mejor hay que pedirle a Dios sabiduría por si nos equivocamos, que sea Él el que nos ayude. Aparte porque hay un versículo a mí que me encanta en donde Dios nos dice que si nosotros ponemos las cosas en sus manos, ¿no? Todo lo que pongamos en sus manos. Antes dice, aunque nosotros seamos muy tontos, así yo lo tomo, Él enderezará nuestros caminos. Entonces, bueno, pues aunque nos hayamos equivocado, vamos a tratar de poner las cosas antes de hacerlas, siempre pedirle dirección, pero después de eso, si nos equivocamos después de eso, o no sabemos si nos equivocamos, pues decirle, Dios, ayúdame a saber si me equivoqué y de alguna manera que Él nos ayude a solucionar lo que por algún error hayamos hecho mal. Seguimos leyendo el versículo 10 del capítulo 19 de Primera de Crónicas. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió a algunas de las tropas selectas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos y a campo abierto. Dejó el resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisai, quien atacaría a los amonitas. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda, le dijo Joab a su hermano. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, te ayudaré. Sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. Cuando Joab y sus tropas atacaron a los arameos, comenzaron a huir. Al ver que los arameos corrían, los amonitas también huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad, así que Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta los arameos de que no podían contra Israel, enviaron mensajeros para pedir tropas adicionales arameas del otro lado del río Éufrates. Estas tropas estaban bajo el mando de Sobac, el comandante de las fuerzas de Hadadezer. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y puso a sus hombres en formación de batalla. Luego entró en combate con los arameos y ellos lucharon contra él. Pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez las fuerzas de David mataron 7,000 conductores de carros de guerra y a 40,000 soldados de infantería. Entre estos, a Sobac, el comandante del ejército. Cuando los aliados de Hadadezer vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a David y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos nunca más quisieron ayudar a los amonitas. Seguimos con el capítulo. Dice, David conquista Rabá. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra,
Joab dirigió al ejército en una serie de ataques exitosos contra la tierra de los amonitas. Durante esas operaciones sitió a la ciudad de Rabá, lo atacó y la destruyó. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Entonces David fue a Rabá y quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y David descubrió que pesaba 34 kilos. Además, imagínense 34 kilos en su cabeza. ¿Cómo la detienes? Además, David se llevó un garrafón pesa 20 kilos, ¿no? 20 litros de agua. Ok. Además, David se llevó enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro. Así trató David a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Vamos a leer la descripción de este versículo. Dice, el adulterio de David ocurrió en ese tiempo, cuando se quedó en Jerusalén en vez de ir a la guerra. Ese relato posiblemente fue excluido de Primera de Crónicas porque el libro se escribió para resaltar el plan de Dios para Israel y el templo como símbolo de su presencia en medio de su pueblo. La historia de David y Betsabé no cumple con ese propósito. La historia de la rebelión de Absalón que ocurrió entre este capítulo y el siguiente probablemente fue omitida por la misma razón. Los reyes salían a la guerra luego de la cosecha de primavera. Durante ese tiempo, el trabajo en el campo se reducía y el ejército podía vivir de lo que producían en la tierra. Durante el invierno planificaban las futuras conquistas. Luego, cuando el clima lo permitía, sus ejércitos salían a pelear. Sin embargo, David no cumplió con sus obligaciones. Se quedó en casa y envió a Joab al frente de batalla. Fue durante ese tiempo de inactividad que pecó con Betsabé. Asegúrese de identificar las primaveras de su vida. O sea, los tiempos cuando Dios espera que usted tome la iniciativa y cumpla su voluntad. Es durante esos tiempos críticos que posiblemente estamos más susceptibles a la tentación. Asegúrate de hacer lo que Dios le ha indicado y no permitas que tu inactividad dé lugar a la tentación. Rabá era la capital de los amonitas. En la actualidad corresponde a la ciudad de Amán en Jordania. Bueno, aquí estamos leyendo justo que fue en donde desgraciadamente el rey David pecó, pero gracias a eso también nos damos cuenta del amor de Dios, porque aunque Dios ya sabía lo que David iba a hacer, Dios también ya lo había perdonado y Dios lo llamó que era David conforme a su corazón. Así que bueno, batallas contra gigantes filisteos. Sigamos leyendo el versículo 4. Después de esto se desató la guerra contra los filisteos de Geser. Mientras peleaban, Sibecaí de Husá mató a Saf, un descendiente de los gigantes, y así fueron sometidos los filisteos. Durante otra batalla contra los filisteos, el Hanán, hijo de Yair, mató a Lamni, el hermano de Goliat de Gat. El asta de la lanza de Lamni era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie. 24 dedos en total, que eran también descendientes de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. Seguimos con el capítulo 21. David hace un censo. Wow. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel.
De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero, ¿por qué mi señor el rey requiere usted hacer tal cosa? Vino la pregunta. ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1,100 guerreros que podían manejar una espada y 470,000 en Judá, pero Joab no incluyó a las tribus de Levi y Benjamín en el censo porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Vamos a leer la descripción de estos versículos. Dios dice: el censo de David trajo desastre, porque a diferencia de los censos que Dios había ordenado en Números 1 y 2, este se llevó a cabo para que David se sintiera orgulloso del poderío de su ejército. Al determinar su fuerza militar, David confiaría más en ese poder que en el de Dios. A veces puede ser difícil identificar la diferencia entre sentirse confiado por depender del poder de Dios y sentirse lleno de orgullo por haber sido usado por Él para lograr grandes propósitos. Aquí al principio leemos del versículo 1 donde dice: Satanás se levantó contra Israel. Vemos este primero en donde, así como habla de Dios, aquí dijo Satanás. Y vemos, el texto bíblico dice que Satanás provocó que David hiciera un censo. ¿Acaso puede Satanás forzar a la gente a que haga cosas malas? No, Satanás solamente tentó a David con la idea, pero fue David quien decidió actuar conforme a la tentación. Satanás ha estado tentando a la gente a pecar desde los tiempos del jardín del Edén. El censo de David no iba en contra de la ley de Dios, pero la razón del censo estaba mal. Llenarse de orgullo por su poderoso ejército, David se olvidó que su verdadera fortaleza provenía de Dios. Hasta Joab, quien no era conocido por sus altos ideales morales, reconoció que el censo era un pecado. Del ejemplo de David podemos aprender que una acción que no es mala en sí misma puede ser pecaminosa si está motivada por la codicia, la arrogancia o el egoísmo. Nuestras intenciones son la codicia, la arrogancia o el egoísmo. Si nuestras intenciones para hacer las cosas son motivadas por la codicia, la arrogancia o el egoísmo, nuestras intenciones son las que suelen ser pecaminosas, no las acciones en sí. Debemos examinar constantemente nuestras motivaciones antes de actuar. Porque bueno, la descripción está larga porque aquí estamos escuchando mucho de por cómo fue que por un censo, pues hubo tanta desgracia. David cayó en la tentación de Satanás. Dios le dio una salida mediante el consejo de Joab, pero la curiosidad de David se estimuló con la arrogancia. Su fe estaba puesta en su propia fuerza y no en la de Dios. Si nos sentimos autosuficientes y confiamos en nuestras habilidades en vez de en Dios, pronto caeremos en las maquinaciones de Satanás. La autosuficiencia nos aparta de Dios cuando sea tentado. La autosuficiencia nos aparta de Dios. Cuando sea tentado, examine sus deseos más profundos para comprender por qué la tentación es tan atractiva. Ok, pues vamos a seguir leyendo esta parte que
Literalmente hay que siempre estar tratando de poner nuestros pensamientos. Aquí se me acaba de venir un versículo en donde dice que llevemos todo pensamiento cautivo delante de Dios. O sea, si viene Satanás y te dice algo, o no sabes si fue Satanás o fuiste tú y cuáles son las intenciones, pues también viene algo en donde Dios nos da una salida que diga que llevemos todos nuestros pensamientos delante de Dios, ¿no? Y yo estoy segura de que Él va a afirmarnos o nos va a decir qué es lo que está bien o no. De todos modos, nuevamente tratemos de llevar todas las cosas que hacemos delante de Dios para que sea Él el que nos guíe. Y seguimos con juicio para el pecado de David. Vamos a llegar hasta el versículo 30, ¿ok? Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esa tontería. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio este mensaje: ve y dile a David, esto dice el Señor. Te doy 3 opciones. Escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo: estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga durante el cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor, quien fue quien me envió. ¿Qué elegirías? Mira, bueno, es que está tremendo, pero Dios le dije, elige entre 3 cosas. Y entonces David dice: estoy en una situación desesperada. Le respondió David a Gad: mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel, y como consecuencia murieron 70,000 personas. Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Araúna, el Jebuseo. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra, con su espada desenvainada extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de su profunda angustia y cayeron rostros en tierra. David le dijo a Dios: soy yo quien pidió el censo, soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Oh Señor Dios mío, oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. Vamos a leer la descripción de esto. A partir del 8 dice: cuando David vio que había pecado, reconoció su culpa, admitió que estaba mal y le pidió perdón a Dios. Muchas personas quieren tener la bendición de Dios y los beneficios del cristianismo en su vida, sin reconocer sus pecados ni su culpabilidad. La confesión en su vida, sin reconocer sus pecados ni su culpa. La confesión y el arrepentimiento tienen que suceder antes de recibir el perdón. Al igual que David, debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos y confesarlos a Dios antes de esperar que Él nos perdone y continúe su obra en nosotros. El pecado tiene un efecto dominó. Una vez que se comete un pecado, se desencadena una serie de consecuencias. Dios perdonará nuestro pecado si se lo pedimos, pero las consecuencias de ese pecado ya se han puesto en marcha.
David pidió misericordia y Dios respondió deteniendo al ángel antes de que completara su misión de muerte. Sin embargo, las consecuencias del pecado de David ya habían causado graves daños. Dios siempre perdonará nuestros pecados y a menudo intervendrá para aliviar sus amargas consecuencias, pero quedarán las cicatrices. Pensar a fondo sobre las posibilidades. Pensar a fondo. Es que me quedé pensando en cómo muchas veces por una persona pues podemos desatar pues grandes cosas, consecuencias para toda nuestra familia, consecuencias para toda una nación, consecuencias en... Entonces aquí dice, pensar a fondo sobre las posibles consecuencias antes de hacer algo puede evitar que lo llevemos a cabo y ahorrarnos mucho dolor y sufrimiento. Vamos a leer la descripción del 14, en donde dice, ¿por qué murieron 70,000 inocentes por el pecado de David? Nuestra sociedad pone mucho énfasis en el individuo, sin embargo, en los tiempos antiguos, los jefes de familia, los jefes de las tribus y los reyes representaban al pueblo que dirigían y todos esperaban compartir los triunfos al igual que los fracasos y castigos. David merecía un castigo por su pecado, pero su muerte podría haber ocasionado caos político y la invasión de ejércitos enemigos, lo cual hubiera causado cientos de miles de muertos. En cambio, Dios por su gracia le perdonó la vida a David. Además, detuvo la plaga para que se salvara la mayor parte del pueblo de Jerusalén. Dios nos creó para que trabajáramos juntos en forma independiente, interdependiente. Dice, Dios nos creó para que trabajáramos juntos en forma interdependiente. Nos parezca justo o no, el grupo suele sufrir por los pecados de sus líderes. Del mismo modo, queramos o no, nuestras acciones siempre afectan a otras personas. No podemos conocer por completo la mente de Dios en este severo juicio. No sabemos dónde estaban los profetas, los jefes de las tribus y los otros consejeros durante este incidente, ni tampoco si apoyaban o no al rey. Lo que sí sabemos es que confiar únicamente en el poderío militar es idolatría. Permitir que algo tome el lugar de Dios es pecaminoso y puede acarrear consecuencias desastrosas. Entonces continuamos con el versículo 18, vamos a llegar hasta el 30. David edifica un altar. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Araúna de Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Araúna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. Los 4 hijos de Araúna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Araúna vio que se acercaba, David salió del campo de trillar y se inclinó ante David, rostro en tierra. David le dijo a Araúna, permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total, así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Tómela, mi señor el rey, y úsela como usted quiera, le respondió Araúna a David. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar. Y también le daré el trigo para la ofrenda de los cereales, se lo daré todo. Pero el rey David le respondió a Araúna, no, insisto en comprarla por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David le dio a Araúna 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz.
Cuando David oró al Señor, le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el Señor le habló al ángel, quien envainó la espada. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios allí, en el campo de trillar de Araúna. En ese tiempo, el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto estaban situados en el lugar de culto de Gabaón, pero David no pudo ir allí para consultar a Dios porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor. ¿Imaginan que David no pudo ir allí para consultar a Dios? Porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor. Llegamos hasta aquí, pero sí quiero leer estas descripciones en donde dice: cuando David le quiso comprar el campo de trillar a Araúna para conquistar allí un altar, Araúna ofreció generosamente darlo como un regalo, pero David lo rechazó diciendo: no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. David quería presentar una ofrenda, o sea, un sacrificio a Dios. Una ofrenda debe costarle al dador, ya sea algo de sí mismo, tiempo o dinero. Dar sacrificialmente es lo opuesto de dar de lo que nos sobra o de lo que no nos cuesta. Dios desea que demos de manera voluntaria, pero también que tenga significado darle a Dios lo que no nos cuesta. No demuestra ningún compromiso hacia Él. Darle a Dios lo que no nos cuesta no demuestra ningún compromiso hacia Él. Gabaón fue una ciudad de la tribu de Benjamín ubicada aproximadamente a 2 horas de viaje del noroccidente de Jerusalén años antes. Saúl había llevado allí el tabernáculo. En esta ocasión David no fue a Gabaón porque quedó aterrado de la santa ira de Dios, como cuando Usa murió mientras trasladaban el arca a Jerusalén. Ahora 70,000 personas habían perdido la vida a causa de su orgullo. El temor que sintió David es la clase de reverencia que nosotros debemos tener cuando consideramos el carácter de Dios y sus mandatos. Podemos disfrutar de la misericordia de Dios y su aceptación, pero no nos atrevamos a tomar a la ligera el hecho de que nuestro Dios es santo y temible. Ay, a mí me encanta leer. ¿Has visto todas esas? A mí me gusta mucho ver las películas de acción. Mi hijo ve mucho esto en donde hay guerras y todo en los tiempos antiguos, en donde se ven personas crucificadas y que un rey contra otro rey, todas estas historias en donde las peleas y todo esto, bueno, cuando tú lo lees viene todo a tu cabeza, cómo estuvo tan tremendo. Digo, imagínate todo el tiempo, lo que estamos leyendo nos está sirviendo para entender que a veces nosotros estamos tomando decisiones a la ligera, pero la verdad es que no hay nada a la ligera. Tenemos que tomar en cuenta cada palabra que hacemos, todo lo que deseamos, si puede ser lindo, bueno, o todo y cada uno de los propósitos de nuestro corazón y cada acción que tomamos. No tomar nuestra vida a la ligera, porque lo que nosotros hacemos puede determinar algo. Yo soy una hija de Dios amada y lo único que quiero es servirle a Dios con todo mi corazón, aprender su palabra para poder dejar a mis hijos bendición tras bendición, victoria tras victoria. Y que así, y yo también estoy segura de que así como Dios le prometió a David, Dios también nos ha prometido que nuestra descendencia iba a ser bendecida. Lo vemos en el libro de Salmos, a mí me encanta también en el 1. Pero bueno, hoy vamos a leer Salmos del capítulo 11, del versículo 1 al 7. Aquí dice, iniciamos con Salmos, ¿ok? Salmos, capítulo 11, versículo 1 al 7.
El tema es, la soberanía de Dios proporciona seguridad en medio del peligro, debido a que es digno de nuestra confianza. Podemos enfrentar nuestros problemas. David. Leemos. La soberanía de Dios proporciona seguridad en medio del peligro, debido a que Dios es digno de nuestra confianza y podemos enfrentar nuestros problemas. El autor es David. Versículo 1. Yo confío en la protección del Señor, así que, ¿por qué me dicen? Vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo. Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan. ¿Qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa desde cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los judíos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Leamos la descripción. Vivir para Dios en un mundo pecaminoso puede ser difícil y solitario. Por ejemplo, hubo un momento cuando el gran profeta Elías se sintió tan solo que se quería morir. No era consciente de que había otros 7,000 siervos fieles a Dios. Esto está en Primera de Reyes 19, 4, 14 y 18. Nunca estamos solos en nuestra batalla contra el mal. Cuando te sientas solo, júntate con otros creyentes para recuperar las fuerzas y encontrar el apoyo. Podemos vernos tentados a creer que algunas mentiras son relativamente inofensivas y a veces hasta útiles. Sin embargo, Dios no pasa por alto la mentira, el engaño, la adulación ni la jactancia. Estos pecados tienen su origen en el egoísmo y tarde o temprano se revelan en las conversaciones. La lengua puede ser nuestro mayor enemigo. Siendo tan pequeña, tiene el potencial de causar un gran daño. Tenga mucho cuidado con la forma en la que utilizas tu lengua. Dios cuida al indefenso y del pobre. Esto lo vemos en la descripción del 5, en donde está diciendo, el Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Dios, ya me estaba yendo. Estamos leyendo 11. Ay, perdón, ahora sí ando. Dice, cuando tiemblan los fundamentos y lo único que quieres hacer, leamos la descripción del versículo 11. En varias ocasiones David se vio forzado a huir para salvar su vida y ser un rey ungido de Dios. No lo hizo inmune a la justicia, al odio de los demás. David posiblemente escribió este salmo cuando el rey Saúl lo perseguía o durante los días de la rebelión de Absalón. En ambas ocasiones David huyó, pero no porque pensara que todo estaba perdido. Él sabía que Dios tenía el control de la situación. David sabiamente trataba de evitar los problemas, pero cuando los enfrentaba no huía de ellos porque tenía miedo. David parece estar hablándoles a los que le aconsejaban que huyera de sus enemigos. La fe de David contrasta radicalmente con el miedo de sus consejeros. La fe en Dios evita que perdamos la esperanza y nos ayuda a resistir el miedo. Los consejeros de David tenían miedo porque las circunstancias eran abrumadoras y su mundo se derrumbaba. David estaba tranquilo y lleno de optimismo porque sabía que Dios era superior a cualquier cosa que sus enemigos pudieran hacer en su corazón, en su contra.
Cuando tiemblan los fundamentos y lo único que quiera hacer es esconderse, recuerda que Dios está en control de la situación. Su poder no varía según las circunstancias. Nada sucede sin su conocimiento ni consentimiento. Cuando le den ganas de salir huyendo, acude a Dios. A su debido tiempo, Él restaurará el bien y la justicia. Dios no evita que los creyentes experimenten circunstancias difíciles. Él examina, o sea, pone a prueba al justo y al malvado. Para algunos las pruebas de Dios son como el fuego refinado, pero para otros son como un incinerador. No trates de ignorar o resistir las pruebas y los retos que vengan a tu vida. Aprovéchalos como oportunidades de crecimiento. Vamos a aprovechar todo esto como una oportunidad de crecimiento y yo voy a repetir este salmo. Si se dieron cuenta, las descripciones, ¿no? En la descripción había yo estado leyendo la del Salmo 12 al principio y me di cuenta porque dije, no, esto no lo estaba leyendo. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y estás concentrada y muchas veces concentrado y concentrado, a veces, no sé si te ha pasado, pero ahorita lo estoy leyendo y de repente, bueno, por seguir el video y la lectura, pero me remonto a lo que estaba viviendo David. Y justo estoy leyendo cómo David aquí le dice a las personas que, ¿por qué me dicen? ¿Por qué me dicen que me vaya? ¿No? Vamos a leerlo. Yo confío en la protección del Señor. ¿Tú has dicho alguna vez algo así? Yo confío en la protección del Señor. ¿Te has visto con miedo, expuesto, en donde algunas veces las personas te digan, vete de aquí, no tienes que estar aquí, cúbrete, cuídate? Yo lo he vivido. En alguna ocasión, cuando estaba yo viviendo el tema de violencia intrafamiliar, justo llegaba y el papá de mis hijos quemó el departamento donde vivíamos. Él estaba realmente raro, ¿no? Endemoniado, por decirlo de alguna manera. Y la gente llegaba conmigo y me decía, es que vete de aquí, huye, llévate a tus hijos, yo no estaría aquí. Y hoy estoy pensando en esa persona que me lo dijo. ¿Qué creen? Que si es una persona que vive con miedo? Y si estás viendo este video, ojalá te digo, tengo un Dios poderoso, yo se lo dije, no temo, no me da miedo. Sé que Dios está conmigo y los ángeles estaban conmigo y quiero que tú sepas qué es eso. Hoy creo que tu familia ha tenido también como que dispersarse porque han vivido cosas difíciles que los han querido secuestrar, los han tratado de llamar, han querido hacerles cosas y creo que eso está mal y se han ido. Y si tú estás pasando por eso, quiero decirte, por favor, que no olvides que tenemos un Dios que nos cuida, nos ama y siempre está alrededor de nosotros. Entonces, aquí decía, yo confío en la protección del Señor. Así que, ¿por qué me dicen? Vuela como un ave en las montañas para ponerte a salvo. Así, oye, vete de aquí. Los malvados ponen las cuerdas en los arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. ¿Te ha tocado que tú ves a personas malas escondidas tratando de hacer daño contra las personas de corazón recto? Esto Dios lo ve, pero se disparan, pero se esconden desde las sombras, no lo hacen de frente, lo hacen atrás de ti, a un lado de ti, prácticamente eso, pero sabes que tenemos un Dios que nos cuida. Dice, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Aquí está hablando de fundamentos de ley y orden. ¿Qué pueden hacer los justos? Pero aquí en el versículo 4 dice, pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados. El Señor y aborrece a los que aman la violencia.
la violencia de todo tipo. Estamos hablando de chisme, hablar en contra de las personas, enojo, ira, contienda, violencia física, violencia psicológica, cualquier tipo de violencia, lo que sea. Aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados. Y los castigará con vientos abrasadores. ¿Qué te parece? Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Aquí Dios dice, los íntegros veremos su rostro. Así que no nos dejemos intimidar por nada ni por nadie, ni por personas malvadas que tratan de hacernos daño a ti, a mí, a las personas que amamos muchas veces, que se esconden en las sombras. Ok, esto lo vivió el rey David y hoy lo podemos ver, que en su palabra Él nos dice que no temamos porque veremos su rostro y eso es lo mejor de todo. Que no guardemos nada en contra de las personas porque la venganza es de Él. Él conoce y ve a cada una de las personas. Tú no puedes hacerlo. Tú sigue viviendo tu vida, vive en paz, vive tranquilo, porque tenemos un Dios que nos está cuidando todo el tiempo. ¿No te parece eso fabuloso? A mí me fascina eso. Vamos a leer Proverbios 19, del versículo 10 y 12. Proverbios 19, versículo 10 y 12. Dice, no es correcto que un necio viva rodeado de lujos, ni que un esclavo gobierne sobre príncipes. No tenemos descripción, pero aquí dice, no es correcto que un necio viva rodeado de lujos, ni que un esclavo gobierne sobre príncipes. Y el versículo 11 dice, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Dios, ayúdanos a pasar por alto las ofensas, Señor. Ayúdanos a ser sensatas y que no perdamos nuestros estribos. Ayúdanos a ganarnos el respeto de los demás, pasando por alto las ofensas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, sí, amén. Y el 12 dice, el enojo del rey es como el rugido del león, pero su favor es como el rocío sobre el pasto. El enojo del rey es como el rugido del león, pero su favor es como el rocío del pasto. ¡Qué maravilloso! Dios es súper lindo, porque Él nos está diciendo, ¿cómo es enojado? Pero cómo es su favor con nosotros, como el rocío. Así, lindo. Así es Dios con nosotros. Y vamos ya con la última lectura de hoy, que es Romanos 2, 25 al 3:8. Romanos del 2:25 al 3:8. Santi, Azulita, tenemos aquí una perrita que es de mi hijo, que es muy bonita, muy linda, y que se había estado portando muy bonita y ahorita está ladrando. Espero que no la escuchen tanto. En otros videos he tratado de, cuando llega como la campana, ¿no? De cuando llega la basura, cuando está el perro, cuando está todo, y ahorita espero que no se vea tanto, no se escuche tanto. Santi. Romanos 2:25 al capítulo 3:8. Está fácil, es rápida. Ya vamos a terminar. La ceremonia judía de la Romanos del 2:25 al 3:8.
Sí, seguimos. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedece la ley de Dios, pero, pero, pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes. Judíos que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Leamos esta descripción de este versículo que justo nos dice del 21, del 2:21 al 27. Estos versículos son una crítica severa a la hipocresía. Mucho más fácil decirle a los otros cómo deberían comportarse que comportarnos nosotros mismos como es debido. Es más fácil hablar las palabras correctas que dejar que éstas penetren en nuestra vida. ¿Aconseja a otros hacer algo que usted mismo no está dispuesto a hacer? Asegúrese de respaldar sus palabras con sus acciones. Aquí nos está hablando de cómo te estás comportando tú. ¿Qué es lo que tú le estás diciendo a los demás que hagas? Lo que tú les dices que hagas es lo que tú estás haciendo. Ok. Si afirma ser parte del pueblo de Dios, su vida debe reflejarlo. Cuando desobedeces a Dios, está deshonrando su nombre. Hasta es posible que la gente blasfeme contra Dios o profane su nombre a causa de usted. ¿Qué piensa la gente acerca de Dios al observar la vida que lleva usted? Y seguimos. La circuncisión era señal del pacto especial de Dios. Mi amor, estoy leyendo la Biblia, ¿me puedes ayudar? Todos los varones judíos debían cumplir con este rito. Dice, aquí vemos. Según Pablo, ser un judío circuncidado no significaba nada si la persona no obedecía a las leyes de Dios. Sin embargo, los gentiles incircuncisos recibirían el amor y la aprobación de Dios si guardaban su ley. Pablo procede a explicar que un verdadero judío, o sea, alguien que agradaba a Dios, no era un hombre que había sido circuncidado, sino aquel que tenía el corazón recto ante él y la obediencia. Ser judío supuestamente significaba pertenecer a la familia de Dios y heredar todas sus promesas. Sin embargo, Pablo dejó en claro que ser un miembro de la familia de Dios dependía de cualidades internas, no externas. Todos los que tengan un corazón recto ante Dios son los verdaderos judíos, es decir, forman parte de la familia de Dios. Así como que someterse a la circuncisión no era suficiente para que los judíos fueran parte de la familia de Dios. Para nosotros no basta asistir a una iglesia, ser bautizado o confirmado, o ser aceptado como miembro de una iglesia. Lo que Dios desea es nuestra sincera entrega y obediencia. Eso es lo único que Dios quiere en nuestras vidas. Que no estemos juzgando, que no creamos que ya está, no, o sea, vamos a tratar de entregarnos sinceramente delante de Dios. Y llegaremos hasta el capítulo 3, versículo 8. Dios permanece fiel. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios.
Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Y como dicen las escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito, porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es justo entonces que Dios nos castigue? Este no es más que un punto de vista humano. De ninguna manera, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, porque Dios no me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad, si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él. Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Y hasta ahí vamos a llegar con la de hoy, pero leemos esta descripción, es la última. Quizás algunas personas piensan que no tienen que preocuparse por sus pecados. 1, porque Dios los perdonará. 2, Dios es tan bondadoso que no los juzgará. 3, el pecado no es tan malo, pues les enseña lecciones valiosas. 4, deben mantenerse al tanto de la cultura a su alrededor, es decir, dar por sentada la gracia de Dios, pero Él no puede hacer caso omiso del pecado. No importa cuáles excusas den los pecadores, siempre van a tener que rendirle cuentas a Dios. Entonces, en este capítulo de Romanos, Pablo le dice a los judíos que no era tan importante la circuncisión como sus obras. Y lo mismo nos está diciendo a nosotros. No es tan importante el que estemos siguiendo a una iglesia si tú no te comportas como Dios quiere, ¿no? No es tan importante ir y estar escuchando prédicas y prédicas si terminas chismeando, murmurando y hablando de los demás. No es tan importante muchas cosas que hacemos si hacemos lo malo de manera a propósito delante de Dios y la gente lo nota. Entonces vamos a orar para que Dios nos dé discernimiento en las cosas que estemos equivocándonos y que nos ayude a cambiarlas, porque sabemos que con Dios todo es posible y con Él todas las cosas son más fáciles. Señor, te doy gracias por tu lectura del día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, nos cuidas, nos guardas. Danos sabiduría y discernimiento, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, tanto todo lo que hemos hoy escuchado en Primera de Crónicas acerca de David, Señor. Ayúdanos a poner todas las cosas en tus manos, en el Salmo, Señor, a saber que tú siempre eres quien nos cuida, nos guarda, en el libro de Proverbios, Señor, a saber que tú eres ese Rey, Señor, que trae alivio a nuestra alma y prácticamente que, como en el libro de Romanos entendimos, que tenemos que comportarnos, ¿no? Y no solamente creernos, sino asegurarnos de que lo que hagamos sea bajo tu voluntad, porque es agradable para ti. Gracias, Dios, te amamos y gracias por bendecir a nuestras familias. Te dejo y te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Connie Kong y espero que te haya agradado esta lectura, así como lo hace para mí. Sé que tú puedes hacerlo solo en tu casa, sé que es algo que tú puedes disfrutar, pero ojalá que también disfrutes que yo pueda leerla para ti. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Connie Kong.